Vamos a hacer el patrón básico de blusa con pinzas, de la forma más rápida y sencilla. Este método funciona para todas las tallas, ya que de este patrón básico, podemos hacer cualquier transformación o diseño. Como siempre hacemos una línea vertical con las siguientes medidas desde este punto A. La primera medida desde el punto A, es la medida de la mitad de ancho de espalda más 3 centímetros. El ancho de espalda lo tomamos, midiendo por la espalda de hombro a hombro, de esta manera, y de esa medida tomamos la mitad y le sumamos 3 centímetros. La siguiente medida desde el punto A, es la medida de talle delantero. Esta medida la tomamos desde la punta del cuello y hombro, pasando por el busto, hasta la cintura, entonces este punto también es la referencia de la cintura, y desde ese punto de referencia de cintura, bajamos con la medida de altura de cadera. Esta medida la tomamos desde la cintura, hasta la parte más pronunciada de la cadera. Ya con estas medidas, vamos a comenzar a realizar nuestro patrón delantero. En este punto A, colocamos la medida de la mitad del ancho de espalda. En este punto, que también es la referencia para la sisa, colocamos la medida del contorno de busto, dividido entre 4. En este, que es la referencia de la cintura, colocamos la medida del contorno de cintura, dividido entre 4, más 3 centímetros para pinzas. Y en este último, que es la referencia de la cadera, colocamos la medida del contorno de cadera, dividido entre 4. En esta línea marcamos con un punto, con la medida del contorno de cuello dividido entre 6, más 1 centímetro. Esta medida la tomamos rodeando todo el cuello en la parte más baja, y este sería nuestro ancho de cuello. Luego desde el punto A, hacia abajo, colocamos nuevamente el contorno de cuello dividido entre 6, pero esta vez le sumamos 2 centímetros, este es nuestro largo de cuello. Ahora unimos estos puntos con nuestra regla curva. Una recomendación, si no tienen esta regla francesa, vamos a salir 1 centímetro en línea recta, y luego desde allí hacemos la curva, porque vean cómo esta regla hace ese paso directamente, y este será nuestro cuello. En esta punta, bajamos 3 centímetros para la caída de hombro, y unimos con el ancho del cuello. Luego, unimos estos dos puntos con nuestra regla curva, para formar la sisa delantera. Esta curva también la podemos hacer a mano alzada, solo hagan la curva más pronunciada en esta parte de abajo y en la mitad enderezamos más. Ahora unimos estos puntos con curvas muy ligeras. Por último vamos a hacer las pinzas de costado y cintura, pero antes, vamos a bajar desde el punto A, con la medida de altura de busto. Esta medida la tomamos, desde la punta del cuello y hombro hasta el pezón. Luego, desde ese punto, escuadramos con la medida de la mitad de separación de busto. Esta medida la tomamos, desde un pezón a otro, de esta manera. Guiándonos por esa misma línea, desde el costado, hacemos una línea recta que tenga un margen de 4 centímetros, con la línea de separación de busto. Esa línea la usaremos luego para hacer la pinza de costado. Esa misma medida de mitad de separación de busto, la trasladamos hasta la línea de cintura, marcamos con un punto, y colocamos 1,5 centímetros a cada lado. Desde la línea de separación de busto, bajamos también 4 centímetros, y unimos la pinza con ese punto. Desde este punto del medio de la pinza, bajamos 10 centímetros y cerramos la pinza. Para la pinza de costado, vamos a restarle la medida del talle de espalda al talle delantero, y ese resultado es la diferencia de talle. Entonces de esa medida será nuestra pinza. Puede variar desde 3 hasta los 18 centímetros, no importa de cuánto es la diferencia, colocamos esa medida aquí, y cerramos la pinza. Como último paso, vamos a hacer la corrección del hombro, bajamos 1 centímetro en ambos lados del hombro, que luego agregaremos al patrón posterior. Entonces, esto lo vamos a omitir del patrón, y este sería todo nuestro patrón delantero. Aquí tenemos nuestro patrón posterior, vamos a cortarlo, para explicarles las diferencias que tiene con el patrón delantero. Quería aprovechar para agradecer el interés que tienen en querer aprender, ya que el conocimiento es lo único que nos puede sacar de cualquier situación. Si un día lo perdemos todo,
con nuestro conocimiento podemos construir todo lo que perdimos. Muchas gracias por todo su apoyo. Bueno, vemos que en el patrón posterior, el ancho del cuello es el mismo que el delantero, pero en el largo de cuello solo vamos a bajar desde el punto A, 2,5 centímetros. Otra cosa, es que en el patrón posterior tenemos que agregar el centímetro de corrección de hombro que quitamos en el delantero. Esto lo hacemos porque en la parte de la espalda, el hombro es más pronunciado, y si no hacemos esta corrección, la prenda va a quedar tirando del cuello. Para la sisa posterior, vamos a tomar como referencia la sisa delantera, ya que vamos a salir medio centímetro justo en el medio de esta semicurva, y unimos con los mismos puntos que en el patrón delantero. En el posterior también bajamos, mitad de ancho de espalda más 3 centímetros, y escuadramos con la medida de la cuarta parte del contorno de busto. Otra diferencia en el posterior, es que desde el punto A, bajamos con la medida del talle de espalda, que siempre va a ser menos que la medida del talle delantero. Les voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a usar este rollo de cinta plástica para simular el busto. Y vamos a tomar la medida del talle delantero que anteriormente les expliqué cómo tomarla. Fíjense que hasta la cintura da 31 centímetros, por la pronunciación del busto. Ahora vamos a tomar el talle de espalda, que se toma de la misma forma, pero por la espalda, y vemos que este da 24 centímetros, es decir, que tiene una diferencia de 7 centímetros. Esos 7 centímetros, es la diferencia que vamos a colocar en esta pinza de costado, y al momento de cerrar esta pinza, van a coincidir perfectamente, las líneas de cintura y cadera. También vemos que la distancia de altura de cadera del posterior, es la misma que en el delantero, y también escuadramos con la cuarta parte del contorno de cadera. Y esta línea de cintura, también mide igual que en el delantero, que es la cuarta parte de cintura, más 3 centímetros para pinzas. Por último, hablemos sobre la pinza de cintura del posterior. Recuerden que en el patrón delantero, para hacer la pinza de cintura, tomamos como referencia la medida de mitad de separación de busto. Para hacer la pinza del posterior, vamos a marcar la mitad de esta línea de cintura, y en ese punto es que vamos a colocar el 1,5 centímetros a cada lado. Hacia arriba, vamos a dejar un margen de 4 centímetros con la línea de la sisa, y hacia abajo, vamos a bajar 12 centímetros. Recuerden que en el delantero bajamos 10 centímetros, en el posterior bajamos 12 centímetros. Quiero aclarar que todas las líneas horizontales del patrón posterior son las mismas que el delantero. Hasta aquí el aprendizaje de hoy. Déjame saber en los comentarios si te gustó, también desde qué parte nos ves. Te mando un cordial saludo.